Decidimos acampar en el Parque Nacional Serra dos Ventos durante el puente de noviembre. Éramos 4 amigos de la universidad que no nos veíamos desde hacía meses, y la idea era desconectar, pasar 3 días en la naturaleza, lejos de las pantallas y las responsabilidades. El parque era conocido por sus senderos exigentes y sus zonas de acampada remotas, perfectas para quienes buscaban aislarse por completo. Reservamos un lugar llamado Clareira do Cedro, a unos 8 kilómetros de la entrada principal, accesible solo a pie. Llegamos el viernes al mediodía, cargando mochilas pesadas bajo un sol abrasador, sudando y quejándonos, pero emocionados. El claro era tal cual se veía en las fotos, un amplio círculo rodeado de árboles altos, con un pequeño arroyo a un lado y una fogata ya encendida en el centro. Había marcas de otras tiendas en la hierba, pero estábamos solos. El silencio era impresionante, solo interrumpido por el sonido del agua y el canto ocasional de los pájaros. Rápidamente armamos nuestras 2 tiendas, organizamos nuestras provisiones y pasamos la tarde explorando los alrededores. Había algo reconfortante en ese lugar, una sensación de estar completamente aislados del mundo exterior, sin señal de celular, sin internet, sin noticias. Solo nosotros y el bosque. La primera noche fue perfecta. Hicimos una fogata, cocinamos, contamos historias tontas y nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Cerca de la medianoche, cuando el fuego ya solo quedaban brasas, decidimos irnos a dormir. Lucas y Marina se quedaron en una tienda, Rafael y yo en la otra. Estaba cansado de la caminata y me dormí casi al instante, arrullado por el sonido del arroyo. Pero me desperté unas horas después con una sensación extraña, frío, mucho frío. Mi aliento formaba nubes dentro de la tienda, lo cual era raro considerando que era noviembre y la temperatura no debería bajar tanto. Oí a Rafael moverse en su saco de dormir a mi lado. ¿Sientes frío?, susurró. Hace un frío que pela. Asentí, cogí mi chaqueta y me la puse. Fue entonces cuando lo oímos. Un sonido lejano, que venía del bosque. Como un silbido, pero no del todo. Era más agudo, más largo, casi como si alguien soplara por un tubo hueco. Se detuvo unos segundos y luego volvió a sonar, un poco más cerca. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Rafael. Probablemente sea el viento, respondí, pero mi voz no me convenció ni a mí. El sonido continuó, cambiando de dirección, dando vueltas alrededor del claro. Salimos lentamente de la tienda. Lucas y Marina ya estaban afuera, observando la hilera de árboles. La luna llena iluminaba el claro con una luz plateada que hacía que las sombras parecieran más profundas. ¿Ustedes también lo oyeron?, preguntó Marina con voz tensa. Todos asentimos. El silbido se repitió, esta vez proveniente de varias direcciones, como si hubiera más de una fuente. Era imposible determinar con exactitud de dónde venía o cuántos eran. Quizás sean animales, sugirió Lucas. Algún tipo de llamada que no reconocemos, pero no se parecía a ningún animal que yo hubiera oído jamás. Nos quedamos allí unos 20 minutos, escuchando el silbido que iba y venía, manteniendo siempre cierta distancia del claro. Finalmente, cesaron por completo. El silencio que siguió fue de algún modo peor, cargado de expectación. Dejemos el fuego encendido, sugerí. Los animales le tienen miedo al fuego. Nadie se opuso. Alimentamos las brasas, añadimos más leña y nos sentamos allí, disfrutando del calor, sin que nadie quisiera admitir que tenía miedo. Cuando el cielo empezó a despejarse, por fin nos relajamos. El frío había pasado y la temperatura había vuelto a la normalidad. Decidimos que solo había sido un episodio extraño, algo de lo que podríamos reírnos después. El segundo día empezó con normalidad. Desayunamos, exploramos un sendero cercano y nadamos en el arroyo. Pero conforme avanzaba la tarde, noté que todos estaban más callados, más alerta. Nadie quería alejarse demasiado del campamento. Marina encontró algo extraño cerca de la arboleda, marcas en el suelo, como si hubieran arrastrado algo pesado. Círculos irregulares en la tierra, sin huellas reconocibles, solo esas extrañas depresiones circulares que se repetían en un patrón durante varios metros antes de desaparecer de nuevo en el bosque. Esto no parece natural, dijo Rafael, agachándose para examinar las marcas. Tenía razón, parecían deliberadas, como si algo hubiera sido presionado metódicamente contra el suelo repetidamente.
Quizás sea del equipo de otros campistas, sugirió Lucas. Algo que arrastraron, pero no había otras huellas humanas, ninguna señal de que alguien más hubiera estado allí recientemente. Las marcas simplemente aparecían en el borde del bosque y se extendían unos 10 metros antes de desaparecer. Decidimos no acercarnos más. Algo en mi intuición me decía que mantuviera la distancia. La segunda noche fue peor. Los silbidos empezaron antes, justo después del atardecer. Esta vez eran más fuertes, más insistentes, y, sin duda, provenían de varios lugares. Mantuvimos el fuego encendido, alimentándolo constantemente, pues ninguno quería que se apagara. Alrededor de las 10 de la noche, vimos movimiento entre los árboles, figuras altas y oscuras que se movían entre los troncos. No podíamos distinguir los detalles, solo siluetas que aparecían y desaparecían. ¿Cuántos son?, susurró Marina, apretando mi brazo con la mano. Conté al menos 5, quizá más. No se acercaron, solo dieron vueltas, observando. Tenemos que irnos, dijo Rafael con voz temblorosa. Ahora, en la oscuridad, agarrar nuestras cosas y marcharnos. Pero la idea de caminar 8 kilómetros por el bosque de noche, con esas cosas siguiéndonos, parecía incluso peor que quedarnos. Al menos aquí teníamos el fuego, teníamos luz, teníamos un espacio abierto desde donde podíamos ver lo que se acercaba. Esperemos al amanecer, decidió Lucas. No dormiremos, mantendremos el fuego encendido y, en cuanto haya suficiente luz, nos iremos. Todos estuvimos de acuerdo, aunque ninguno creía realmente que podríamos aguantar toda la noche. Las horas se arrastraban. Las figuras permanecían entre los árboles, siempre presentes pero sin acercarse nunca del todo. Alrededor de las 2 de la madrugada, una de ellas por fin entró en el claro. Apenas dio unos pasos, lo suficiente para que la luz de la hoguera la iluminara parcialmente. No era un animal, al menos no uno que yo conociera. Era alto, extremadamente delgado, y se movía de una forma extraña y descoordinada, como si sus articulaciones no funcionaran bien. No pude verle la cara, solo una forma alargada donde debería haber estado su cabeza. Se quedó allí un largo rato, observando, y luego se retiró de nuevo a las sombras. Marina lloraba en silencio. Rafael sostenía un cuchillo de acampada con manos temblorosas. Lucas alimentaba el fuego obsesivamente, echando leño tras leño. Yo solo observaba los árboles, intentando contar cuántos había allí, esperando. Cuando por fin los primeros rayos de sol del alba asomaron por el horizonte, las figuras se desvanecieron, no de repente, sino poco a poco, fundiéndose de nuevo con el bosque como si nunca hubieran estado allí. Esperamos a que hubiera suficiente luz y levantamos el campamento en un tiempo récord, metiendo las cosas en las mochilas a lo loco, deseando simplemente salir de allí. El regreso a pie fue el más largo de mi vida. Cada sonido del bosque nos hacía detenernos y mirar a nuestro alrededor. Cada sombra parecía amenazante, pero no vimos ni oímos nada. Cuando por fin llegamos al estacionamiento y vimos nuestro auto, Marina se desplomó, sollozando de alivio. Fuimos directo a la administración del parque. Intentamos contarle al guardabosques lo que habíamos visto, pero las palabras salieron confusas y poco convincentes. Nos miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. ¿Cedar Clearing, dijeron?, preguntó, revisando algo en la computadora. Su rostro se ensombreció. Esa zona debería estar cerrada. Lleva cerrada 3 meses. ¿Cómo lograron hacer la reserva? Le mostramos el correo de confirmación. Frunció el ceño. Ese no es nuestro sistema. Ese correo no proviene de nuestro dominio oficial. Alguien creó una página falsa. Sentí náuseas. Si la reserva era falsa, si la zona estaba cerrada, ¿qué estaba acampando allí? ¿Y qué eran esas cosas que nos observaron toda la noche? El guardia hizo algunas llamadas, con expresión cada vez más preocupada. Enviaré un equipo a revisar, dijo, pero deberían irse a casa, descansar, y tal vez consideren presentar una denuncia ante la policía. Nunca presentamos una denuncia. ¿Qué íbamos a decir? ¿Qué vimos cosas altas y extrañas en el bosque? ¿Qué oímos silbidos? Pareceríamos locos. Pero 2 semanas después, Lucas recibió una llamada. Era del parque. El equipo había ido a Cedar Clearing. Encontraron nuestras fogatas, las marcas de nuestras tiendas de campaña, y encontraron otras cosas. Marcas en el suelo, cientos,
que cubrían toda la zona alrededor del claro, y colgando de los árboles, a unos 3 metros de altura, trozos de tela, trozos de ropa, de mochilas, de tiendas de campaña, de docenas de campamentos distintos, todos desgarrados y abandonados allí como trofeos. La zona fue clausurada permanentemente, no se dio ninguna explicación oficial, y los 4 nunca volvimos a hablar de aquel fin de semana, pero a veces, de noche, me despierto con el sonido de un silbido lejano, y sé que siguen allí, en Cedar Clearing, esperando al próximo campista que no comprobó bien su reserva. Mi padre y yo decidimos hacer un viaje de acampada de última hora a Mirror Lake en septiembre. Era un lago remoto en el norte de Nueva Zelanda, rodeado de densos bosques y conocido por sus aguas cristalinas que reflejaban a la perfección las montañas circundantes. Habíamos acampado juntos muchas veces cuando yo era niña, pero hacía años que no íbamos. Se jubilaba en unos meses y ambos sentíamos que debíamos hacer esto antes de que la vida se complicara aún más. Cargamos el coche un jueves por la noche y condujimos 6 horas hasta el inicio del sendero. La caminata hasta el lago fue de 5 kilómetros, de dificultad moderada, a través de un bosque antiguo que bloqueaba casi toda la luz del sol. Era media tarde cuando por fin llegamos a la orilla. La vista nos dejó sin aliento. El agua era tan clara y tranquila que parecía un espejo, reflejando a la perfección el cielo azul y los picos de las montañas. Solo se veía otro campamento al otro lado del lago, una pequeña tienda de campaña naranja que parecía haber sido instalada hacía tiempo. Al menos no estamos completamente solos, comentó mi padre. Elegimos un lugar en la orilla este, donde el bosque se abría a una pequeña playa de arena. Montamos la tienda rápidamente, trabajando en perfecta sincronía tras años de práctica. Mi padre seguía contando los mismos chistes malos, seguía insistiendo en hacer las cosas a su manera, seguía tratándome como si tuviera 12 años, aunque ya tenía 35. Era reconfortante e irritante a la vez, pero sobre todo reconfortante. Pasamos la tarde pescando desde la orilla, sin pescar nada, pero sin importarnos. Por la noche hicimos una fogata y cocinamos fideos instantáneos que estaban mucho mejor de lo que deberían haber estado, como suele pasar con la comida de camping. Fue entonces cuando notamos algo extraño en la otra tienda. No se había movido nada en todo el día. Ni rastro de vida, ni humo de fogata, nada. Quizás se fueron de excursión, sugerí, o quizás sea simplemente un campamento abandonado. A veces, la gente deja cosas. Mi padre miró hacia el lago, pensativo. Para ser una tienda abandonada, está en buen estado, dijo, y está bien montada, con las cuerdas tensas. Alguien sabía lo que hacía. Observamos durante unos minutos más, pero nada se movió. Al final, nos dimos por vencidos y nos fuimos a dormir. Me desperté en mitad de la noche, cuando mi padre me sacudió. ¿Oyes eso? Sí. Tardé un momento en acostumbrarme al sonido. Entonces lo oí aguan, el sonido de algo moviéndose en el agua, acercándose. Chapatíos regulares, como remos o pasos. Pero el lago estaba completamente en calma cuando nos dormimos, y no habíamos visto ninguna barca. Salimos despacio de la tienda. La luna brillaba, iluminando el lago con una luz fantasmal. No había nada en el agua, ni barcas, ni animales. Nada, pero el sonido continuaba cada vez más cerca. Ondulaciones apareciendo en la superficie, como si algo invisible se aproximara a la orilla. Papá, ¿qué es eso? Pregunté con la voz más aguda de lo que pretendía. No respondió, solo me agarró del brazo y nos jaló hacia atrás, alejándonos del agua. El chapoteo cesó al llegar a la orilla. Las ondas se calmaron. Todo quedó en completo silencio. Nos quedamos paralizados, observando la orilla desierta donde algo acababa de emerger. No se veía nada, pero podía sentirlo. Una presencia pasada y fría que se interponía entre nosotros y la fogata apagada. El aire se volvió denso, difficult de respirar, y entonces, lentamente, la presencia se movió. Podía pasos mojados en la arena que se dirigían hacia nuestra tienda.
Nos quedamos allí, sin atrevernos a movernos, mientras aquello invisible exploraba nuestro campamento. Oí el sonido de cremalleras abriéndose, el rebuscar entre el equipo. Mi padre me tomó la mano, apretándola con fuerza, algo que no hacía desde que era niño. Después de lo que pareció una eternidad, las huellas mojadas volvieron al agua. Oímos el chapoteo comenzar de nuevo, alejándose, cruzando el lago. Cuando por fin volvió el silencio, corrimos a nuestra tienda. Todo había sido movido, pero no faltaba nada simplemente. Estaba patas arriba, como si algo hubiera estado buscando algo. Esa noche no volvimos a dormir. Nos sentamos fuera de la tienda, espalda con espalda, contemplando el lago y el bosque hasta el amanecer. Con la luz del día, todo parecía normal de nuevo. El lago estaba en calma, reflejando la luz como un espejo. La tienda naranja del otro lado seguía allí, inmóvil. Veamos quién anda ahí, decidió mi padre. Quizás también hayan visto u oído algo. Rodeamos el lago y tardamos unos 20 minutos en llegar al otro campamento. La tienda estaba vacía, pero dentro había equipo en saco de dormir, mochila, ropa, comida. Todo estaba ordenado, como si alguien acabara de salir al baño y fuera a volver en cualquier momento. Pero algo no cuadraba en la comida. Estaba mohosa. La ropa estaba húmeda y olía a humedad. El saco de dormir estaba cubierto por una fina capa de una sustancia viscosa verdosa. Esto lleva aquí semanas, dijo mi padre, tocando la tela húmeda. Quizás meses, pero ¿cómo es posible? La tienda parece nueva. Encontré una cartera en mi mochila. Dentro, una identificación. Robert Chun, 34 años, con domicilio en un pueblo a 3 horas de distancia, y recortes de periódico. Mi padre los leyó en voz alta. Hombre desaparecido durante una excursión de acampada en solitario en Mirror Lake, Robert Chun, de 34 años, visto por última vez en junio. Su familia solicita información. El artículo tenía 4 meses. Tenemos que llamar a alguien, dije con voz temblorosa, a la policía, al guarda forestal, a alguien, pero no teníamos señal. Era imposible llamar a nadie desde allí. Decidimos recoger todo e irnos inmediatamente. Corrimos de vuelta a nuestro campamento. Desmontamos la tienda en tiempo récord y metimos todo en las mochilas. Fue entonces cuando miramos el lago por última vez y lo vimos. En la orilla, algo reflejaba la luz de forma diferente. Nos acercamos con cautela. Bajo la superficie clara, a medio metro de profundidad, había huellas, grandes, extrañas, con muchos dedos largos y delgados. Venían de la parte más profunda del lago. Caminaban por la orilla hasta nuestro campamento y luego regresaban. Había docenas de huellas, de distintas noches, impresas en la arena sumergida, y todas conducían a la parte más profunda del lago, donde el agua era tan oscura que no se veía el fondo. Salimos de allí más rápido de lo que jamás había caminado. Mi padre, que solía bromear diciendo que era demasiado lento, prácticamente corría. Al llegar al estacionamiento, llamamos al guardabosques desde una estación de radio de emergencia. Enviaron equipos tanto para buscar como para recuperar el equipo de Robert Chun. Después, supimos que habían drenado parte del lago, buscándolo. Nunca encontraron su cuerpo. Solo más equipo de campamento, mochilas, tiendas de campaña, sacos de dormir, de al menos 8 personas distintas, esparcidos en el fondo del lago, cubiertos de lodo y algas. Algunos databan de décadas atrás. El lago Mirror está cerrado permanentemente para acampar. El sendero está bloqueado, pero a veces sigo leyendo sobre desapariciones en lagos remotos. Personas que fueron a acampar solas o en pareja y simplemente desaparecieron. Sus tiendas de campaña fueron encontradas intactas, sus pertenencias abandonadas, y me pregunto cuántos lagos tienen esa profundidad. ¿Qué clase de criaturas habitan esas aguas oscuras y frías, subiendo por la noche para explorar la orilla, buscando algo que jamás comprenderé? Mi padre y yo nunca volvimos a acampar. Algunos lugares no están hechos para los humanos, por muy hermosos que parezcan de día. Mi novia Sara había insistido en hacer campamento salvaje para nuestro tercer aniversario. Nada de zonas designadas, nada de otros campistas. Solo nosotros dos y la naturaleza. Encontró un lugar perfecto a través de un grupo de campismo en Reddit. Un claro oculto en las montañas azules. Accesible solo por un sendero no oficial que requería coordenadas GPS para llegar. Va a ser perfecto, dijo, mostrándome fotos que otros usuarios habían publicado. Completamente aislado, vistas increíbles, nadie que nos moleste. Yo tenía mis reservas sobre acampar
entrar ilegalmente, pero ella estaba tan emocionada que acepté. Llegamos el viernes por la tarde. Estacionamos al costado de una carretera secundaria poco usada y comenzamos la caminata con nuestras coordenadas GPS. El sendero era difícil de seguir, más una sugerencia de camino que un sendero real, serpenteando entre la vegetación densa y sobre rocas cubiertas de musgo. Nos tomó 3 horas de caminata ardua antes de finalmente encontrar el claro. Era exactamente como en las fotos, un círculo perfecto de pasto rodeado de árboles antiguos, con un afloramiento rocoso a un lado que ofrecía una vista espectacular del valle abajo. ¿Ves? Te dije que sería perfecto, dijo Sara, soltando su mochila y girando con los brazos abiertos. Tenía razón. Era hermoso. Montamos nuestra tienda, organizamos el campamento y preparamos la cena mientras el sol se ocultaba en un espectáculo increíble de naranjas y rosados. Sara incluso había traído una botella de vino que cargamos todo el camino. Nos sentamos al borde del afloramiento rocoso, bebiendo en vasos plásticos, observando las estrellas aparecer una a una en el cielo que se oscurecía. Gracias por hacer esto conmigo, dijo, apoyando su cabeza en mi hombro. Te amo. Era un momento perfecto. Fue alrededor de la medianoche cuando escuchamos las voces, distantes al principio, viniendo del bosque bajo el claro, conversaciones indistintas, como si un grupo de personas caminara por el sendero. ¿Otros campistas? Pregunté. Sara frunció el ceño. No debería haber nadie. Este lugar es súper secreto. Por eso es especial. Las voces se acercaron, subiendo en nuestra dirección. Podíamos oír risas. El sonido de equipo tintineando. Entonces, abruptamente, todo se detuvo. Las voces cesaron a mitad de una palabra. El silencio que siguió fue absoluto, opresivo. Eso fue raro, susurró Sara. Asentí. Esperamos varios minutos, escuchando. Pero no hubo más sonidos. Ninguna luz de linterna apareció, ningún campamento fue levantado cerca. Era como si el grupo simplemente hubiera desaparecido. Tal vez cambiaron de dirección, sugerí, o encontraron otro lugar para acampar. Pero mi piel estaba erizada, y algo en mi instinto gritaba que algo andaba mal. Sara debió sentir lo mismo, porque no discutió cuando sugerí entrar a la tienda y cerrarla completamente. Nos acostamos en los sacos de dormir, pero ninguno de los dos durmió. Podía sentir a Sara tensa a mi lado, ambos escuchando cada pequeño sonido del bosque. Debió ser alrededor de las 2 de la mañana cuando los oímos de nuevo, pero esta vez las voces eran diferentes. Aún conversaban, aún reían, pero las palabras estaban mal, como si alguien intentara imitar la conversación humana pero no lograra del todo acertar el ritmo o el tono. Y estaban más cerca, mucho más cerca, rodeando nuestra tienda. Apreté la mano de Sara, ambos congelados, apenas respirando. Las voces continuaban, moviéndose alrededor del claro, deteniéndose ocasionalmente cerca de nuestra tienda antes de continuar, a través del tejido delgado. Podía ver sombras moviéndose bajo la luz de la luna, formas que parecían casi humanas, pero no del todo. Demasiado altas, demasiado delgadas, moviéndose de una manera fluida que los humanos no tienen. Sara apretó mi mano tan fuerte que dolió, pero no hicimos ningún sonido. Instintivamente ambos sabíamos que no debíamos dejar que esas cosas supieran que estábamos despiertos, que las escuchábamos. Eso continuó por horas, las voces hablando su extraña imitación del lenguaje humano, las formas circulando, deteniéndose ocasionalmente para examinar nuestra tienda, nuestra fogata apagada, nuestro equipo. En un momento, algo tocó el exterior de la tienda a solo unos centímetros de donde yo estaba acostado. Sentí la presión a través del tejido, dedos largos y delgados explorando, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, demasiados dedos, y entonces la mano, si es que era una mano, se apartó. Las voces continuaron su conversación sin sentido. Cuando el cielo finalmente comenzó a aclarar, las voces se detuvieron, las sombras se retiraron hacia la línea de los árboles y desaparecieron. Esperamos hasta que hubo plena luz del sol antes de atrevernos a movernos. Salimos de la tienda despacio, mirando nerviosamente alrededor. El claro parecía normal a la luz del día, excepto que había marcas en el rocío del pasto, huellas, pero no eran huellas humanas, eran largas, estrechas, con muchos dedos extendiéndose en un patrón que se parecía más a manos que a pies, y había docenas de ellas formando círculos completos alrededor de nuestra tienda, alrededor de todo el claro. Tenemos que irnos de aquí, dijo Sara con la voz ronca. Ahora. No discutí. Desmontamos el campamento a toda prisa, sin preocuparnos por hacerlo bien, solo arrojando cosas a las mochilas. Estábamos a punto de irnos cuando Sara señaló algo en los árboles al borde del claro. Había marcas en la corteza, arañazos profundos, formando patrones, y en el centro palabras grabadas en un inglés tosco: no volver, nuestro claro, nuestro. Debajo, fechado con lo que parecía sangre seca: junio 2023, marzo 2023, diciembre 2022. Una lista hacia abajo. Todos los meses hasta hace 2 años. Corrimos.
No caminamos, corrimos por el sendero difícil, tropezando con raíces y piedras, sin importarnos los arañazos de ramas y espinas. Podría jurar que escuchaba cosas siguiéndonos, moviéndose en paralelo a nosotros entre los árboles, pero nunca miré atrás. Cuando finalmente llegamos al coche y cerramos las puertas, Sara se derrumbó llorando. Yo no estaba mucho mejor, mis manos temblaban tanto que apenas podía poner la llave en el encendido. Condujimos directo a casa, sin parar ni para gasolina, hasta estar muy lejos de las montañas azules. 2 días después, Sara intentó encontrar la publicación original en Reddit que la había llevado a ese claro. Había desaparecido, no eliminada, borrada completamente, sin rastro en el historial del subreddit, pero encontramos otras publicaciones. Personas haciendo preguntas sobre claros ocultos en las montañas azules, personas relatando experiencias extrañas en campamentos ilegales, y enterrado profundamente en los comentarios de una publicación antigua, alguien había escrito: no importa cuán secreto o perfecto parezca un claro, si necesitaste coordenadas GPS no oficiales para encontrarlo. Pregúntate, ¿quién publicó esas coordenadas? ¿Y por qué? Algunas cosas también saben usar internet, algunas cosas saben cómo atraer campistas. Sara y yo terminamos 3 meses después, no por el campamento directamente, sino porque ninguno de los dos podía mirarse sin recordar esa noche, sin recordar las voces, las sombras, las manos con demasiados dedos tocando nuestra tienda. Ella se mudó a otro estado, nos bloqueamos en las redes sociales, fue más fácil así, pero todavía tengo pesadillas, sueño que he vuelto a ese, claro, y que las voces ahora pronuncian mi nombre perfectamente, porque han tenido 3 años para aprenderlo, y despierto preguntándome cuántas personas siguieron esas coordenadas GPS desde entonces, cuántas están listadas en ese árbol ahora, y si alguna de ellas logró salir. Si llegaste hasta aquí, sobreviviste a un episodio más, pero estas historias se irán cuando termine el video. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para los próximos episodios. Comenta qué tema quieres ver después. El miedo es real cuando crees en él. Hasta la próxima, si tienes valor para volver.